Hola, ¿se acuerdan de mí? Vuelve el taller de asuntos públicos, sin llorar y con manzanilla. Nos vemos. Buenas noches, mi nombre es Enrique Castro Vargas y esto es Dilo sin llorar, capítulo 10. Hoy nos acompaña el coronel de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro y abogado don Enrique Hugo Müller Solón, quien además ha sido juez penal en el Fuero Militar Policial, Fiscal Superior Penal, en el Fuero Militar Policial, director general de la Defensoría de Policía, fiscal provincial penal también, representante del Ministerio del Interior en la comisión encargada de elaborar el nuevo Código de Justicia Militar Policial, pero también capacitador acreditado por el MINJUS en materia de nuevo Código Procesal Penal, que bueno, ya no es tan nuevo tampoco. Conferencista nacional e internacional, autor de libros como La policía en el nuevo sistema penal acusatorio, Derecho Penal Militar Policial, Manual de Procedimientos Policiales, Manual del Código Penal Militar Policial, pero también de experiencias de policía comunitaria en la ciudad de Trujillo, que me parece que es una experiencia del año 2002. Y justo con ella quería empezar la conversación. Buenas noches, estimado coronel. Buenas noches, Quique, qué gusto reencontrarnos nuevamente. No puedo olvidar las experiencias que tuvimos en taller de asuntos públicos, justamente tratando temas comunes en los cuales había concordancia y bueno, me agradó mucho tu amistad, haberte conocido y más gusto me da ver que tú sigues todavía en estos temas vinculados a la problemática social, de la problemática de seguridad y todo lo que acontece actualmente en nuestro país. Estoy a tus órdenes. Gracias. Recuerdo que en ese entonces usted ha escrito este texto de la policía comunitaria, la experiencia de policía comunitaria en Trujillo, y yo había escrito un texto pequeño en IDL bien sobre la hora de la policía comunitaria. Hablábamos de muchos conceptos nuevos, había una confusión tal vez entre policía de proximidad, que es distinto de policía comunitaria. El punto es que el concepto y la aplicación de la policía comunitaria, ¿no? Desde las experiencias de Trujillo a la actualidad, 20 años después, ¿qué podríamos decir? ¿Qué cosas han cambiado y qué cosas no han cambiado? A ver, el año 2004 estaba trabajando en la ciudad de Trujillo como jefe de Estado Mayor. Tuve la oportunidad de viajar a Colombia. Ya conocía algo de policía comunitaria, pues policía comunitaria no es nuevo, es algo que nace en la década de los 70 del siglo pasado, ¿verdad? Y vi que en Colombia existía una policía comunitaria y me interesó visitar sus instalaciones, conversar con oficiales u oficiales de allá. Y vine al Perú nuevamente y elaboré un plan de policía comunitaria adaptable a la realidad, en este caso local. Se habló con el director general, que se llamaba hoy comandante general de la policía, el general Carrión. Viajé con el alcalde de la ciudad de Trujillo y pedimos autorización oficial para llevar adelante un proyecto piloto de policía comunitaria en la ciudad de Trujillo. La ciudad de Trujillo está dividida en territorios vecinales que vinieron a ser los cuadrantes, 65 territorios vecinales. Se pidió colaboración a las universidades para un tema de capacitación, se seleccionó al personal, eran voluntarios, policías, hombres, mujeres. Hubo una gran acogida, un gran interés de la parte de los efectivos policiales, que sin saber realmente lo que era policía comunitaria, basta con la explicación que se les estaba dando, sintieron esa misma vocación de servicio y se presentaron, ¿no? Pues bien, la policía comunitaria se dio inicio el año 2013 en Trujillo, basado en el benchmarking de la policía comunitaria de Colombia, también algo de España, ¿no? Y fue un programa exitoso. Fue tan exitoso que pasados 3 años, el año 2005, el comando de la Policía Nacional me hizo llamar a la ciudad de Lima para que explicara, ¿no?, todos esos logros que habían sucedido, pero sucedió algo inaudito, ¿no? No recibí una felicitación, recibí una crítica pública en presencia de todos los generales de entonces, en particular del director de Seguridad Ciudadana de la Policía General, el general Octavio Salazar Miranda, quien consideró que este programa no se alineaba dentro de la política institucional y por lo tanto debería ser desactivado. Gracias al alcalde de Trujillo, el ingeniero Murgia Sanier,
no se desactivó, lo seguimos manteniendo a pesar de que ya había una disposición del comando. Bueno, estábamos dispuestos a continuar, la población nos daba el apoyo, pero por esas cosas del destino, el señor general, que no estaba de acuerdo con esto, llega a comandar a la ciudad de Trujillo, ¿no? Y lo primero que hizo fue desactivar la policía comunitaria. Esa parte Desactivar que... la policía comunitaria significó desactivar una serie de programas que habían, sobre todo uno en particular que me gustaba mucho, que era escuelas de seguridad ciudadana, ¿no? Donde se formaban a los integrantes de las juntas vecinales, y otros programas, un sinfín de programas, más o menos como 12 programas que habían en ese entonces, fueron desactivados lamentablemente. Acá hay dos cosas importantes, o varias en realidad. Una es que no todos los policías entraban al programa. Primero que era una suerte de, había una voluntad de parte, no eran obligados, había una voluntad como una suerte de postulación, me parece, y no todos entraban, No, ¿no? tenía que haber una selección. Se seleccionaba qué policías eran. Fueron seleccionados, inclusive se pidió apoyo al personal de psicólogos de la sanidad de la Policía Nacional de Trujillo para que hiciera, aplicara los test de evaluación, porque conocíamos ya, como te digo, el benchmarking fue la Policía de Colombia, de que tenían que tener un perfil, ¿no? No todos los policías tienen esa habilidad para comunicarse, esa habilidad para prestar atención a las personas, para asociarse con ellas, para respetar sus ideas, para actuar pues con iniciativa, con dinamismo, tener una estabilidad emocional, etcétera. No hay una serie de, el policía comunitario tiene que tener un perfil. Y sí hubo policías con ese perfil, ¿no? Nos dio mucho gusto tener, empezamos con 25, luego con 35, 40, terminamos con 65 policías comunitarios, ¿no? Debidamente capacitados, debidamente identificados con la comunidad, ¿no? Eso fue lo que pasó en Y Trujillo. lo otro que quería preguntarle para que la gente lo quede claro es, ¿quién va a reemplazarlo a Trujillo? El general Octavio Salazar Miranda llegó a Trujillo, ¿no? Y General, él desactivó a la policía comunitaria. Fue algo increíble que desactivara a la policía comunitaria y volvió al sistema reactivo, represivo, creando los mega operativos, etcétera. Y al poco tiempo, cuando él se retiró, la delincuencia comenzó a incrementarse, incrementarse, incrementarse. Hoy en día, Trujillo, lamentablemente, es una ciudad muy violenta, como no son las demás ciudades en el país, ¿no? Pero con la policía comunitaria se logró reducir. Hubo un estudio de parte de una universidad privada en Trujillo para medir el nivel de aceptación y la forma como habían aumentado o reducido los delitos, ¿no? Y ese estudio fue un estudio técnico, como te digo allá. Y lo más importante, Quique, no hubo inversión del Estado, ni un solo sol se invirtió del Estado. Simplemente el trabajo de la policía comunitaria generó ese apoyo que venían de la municipalidad, por ejemplo, que donó motocicletas, una empresa telefónica les donó los teléfonos celulares, otra empresa donaba sus chalecos. Hubo una convergencia de la comunidad, de los empresarios en apoyar. El Estado no invirtió un solo sol, ¿no? Más bien la propia municipalidad les daba un incentivo económico. ¿De dónde salía ese incentivo económico? Salía del dinero que recaudan por papeletas de tránsito, ¿no? Hubo un acuerdo ahí con los regidores y les daban una bonificación porque los policías comunitarios trabajaban todos los días, ¿no? Y para ellos no había franco, no había todos los días, pero lo hacían con tanta voluntad, con tanto gusto. Inclusive los días domingos iban a las ceremonias cívicas que hacen los barrios, el izamiento del pabellón. Fue una experiencia maravillosa. Yo sé que tu programa lo ven a nivel nacional y muchos policías comunitarios que hasta ahora mantienen comunicación conmigo van a recordar esos días maravillosos de la policía comunitaria. Para ellos era una experiencia nueva y lo hicieron con mucho gusto, ¿no? Pero, digamos, la experiencia o el concepto ha continuado. Hoy en día también sale policía comunitaria. O sea, tenemos una estrategia de vecindario seguro y de barrio seguro con policías. ¿Qué opinión tienes tú de eso? A ver, efectivamente. En esa época, en el año 2003-2005, la policía comunitaria realmente se adelantó a su época. Nadie conocía de policía comunitaria, ¿no? Como esas son experiencias de otras realidades de aquí en el Perú. Pero sin embargo, la palabra policía comunitaria se fue haciendo cada vez más popular, por decirlo de alguna manera, y el ente político lo fue utilizando para
dar a entender de que bajo un enfoque comunitario, con intervención de la policía, se podía generar mejores perspectivas de seguridad ciudadana. Yo sé que existen, inclusive sé que estos programas se desarrollan con apoyo de la comunidad internacional, hay un fuerte apoyo económico. Sé también de que con estos programas se pretende institucionalizar el enfoque comunitario, ¿no? Es decir, una policía comunitaria por sectores, ¿no? Una policía comunitaria en sectores y subsectores de la mano con la comunidad, trabajando con las autoridades locales. Se ha previsto también la existencia, y justamente en el programa Vecindario Seguros se habla de una existencia de policía comunitaria por sectores. Pero Quique, tú bien sabes, porque también eres experto y conocedor, que no puede haber policía comunitaria sin policías comunitarios. Y eso es lo que está sucediendo y por eso no hay resultados. ¿Por qué te digo que la policía comunitaria sin policías comunitarios no funciona y no va a funcionar? Existen inclusive ahora divisiones policiales de policía comunitaria, pero no se entiende que un policía comunitario tiene que tener, además del perfil que te he mencionado, tiene que tener capacidades, tiene que tener capacidad de efectuar un diagnóstico dentro de su sector, de su cuadrante de responsabilidad, tiene que saber observar, identificar problemas, puntos críticos, tiene que tener esa capacidad de captar información, identificar factores de riesgo, saber elegir estrategias, priorizar cuál de ellas va a utilizar para solucionar esos pequeños problemas que afectan a la población. Debe tener capacidad para elaborar sus propios planes de trabajo, porque los policías comunitarios se caracterizan por ser autónomos. Ellos no están dependiendo de la comisaría, no están dependiendo del jefe de división. Deben conocer esos procesos para solucionar los problemas, ¿no? Esos procesos conocidos, que son los procesos proactivos que se hacen a través de los patrullajes, el proceso disuasivo. ¿Qué significa un proceso disuasivo? Acercamiento al infractor potencial con la finalidad de disuadirlos. Y si esto no da resultado, continuar pues con los otros proyectos de prevención situacional, ¿no? Modificar el entorno físico, la prevención social, ¿no? Reducir los factores de riesgo por los cuales una persona pues se inclina a la delincuencia, la prevención comunitaria con participación de toda la comunidad, la prevención multiagenciada con participación de las autoridades, de los alcaldes, y si no funciona nada de ello, pues el trabajo reactivo, represivo, coordinando con las unidades policiales, con el Ministerio Público. Esas capacidades no lo tiene cualquier policía. Hay que tener en cuenta que la formación prioritaria en las escuelas de formación de la PNP es formar policías reactivos. Incluso, ¿no? Incluso Sí. cuando hay una reacción, esta reacción es más eficiente si previamente a ella ha habido un recojo de información, una caracterización del problema. Es decir, esta labor que hace el policía comunitario, la posibilidad de acumular información que no llega al sistema oficial, ¿no? Las denuncias no llegan al 15%, al 14%. La información del barrio que tiene el policía comunitario es riquísima. Y para hacer reacción, esa información es valiosa también. Así es. El policía comunitario con esa capacidad que tiene de poder captar información a través de las entrevistas, hay una serie de programas a través del cual el policía se reúne con la población, ¿no? Que se llama Plan de Barrio, eso se llevó a cabo en Trujillo. El Plan de Barrio consiste en reunirse con las juntas vecinales, con los vecinos y ver cuáles son los problemas de la comunidad. Ahora que existen las divisiones de policía comunitaria, transmitirlas a través de la división, que tiene también su respectiva organización, para ver la forma más adecuada de resolver esos pequeños problemas que son los que afectan a la comunidad, ¿no? A la comunidad no solamente le afecta la delincuencia, a la comunidad le afecta la ocupación indebida de los espacios públicos, ¿no? La carencia de alumbrado eléctrico en los parques, ¿no? Todo lo que se responde a lo que es la prevención situacional. Pero no se tiene en cuenta eso, ¿no? Y se considera de que un policía, mañana ya tú vas a ser policía comunitario y vas a trabajar en tal zona. No da resultado eso, ¿no? Definitivamente no da ningún resultado una policía comunitaria de esa manera. Tiene que haber policías comunitarios. Y antes de saltar a otro tema,
escuelas de formación, en las escuelas técnicas, se está enseñando sobre policía comunitaria? Sí, existe el curso de policía comunitaria, pero es un curso teórico. La policía comunitaria no puede ser un curso teórico. Los alumnos y cadetes deben hacer prácticas de policía comunitaria, si no es un curso más, nada más, ¿no? La teoría, la práctica difiere mucho. Sí existe el curso de policía comunitaria, pero como te digo, en principio, ¿quién enseña el curso de policía comunitaria? Si no tenemos muchos expertos en policía comunitaria. Entonces, ahí hay un retroceso, ¿no? No es un avance. Claro, se utiliza la palabra policía comunitaria, se utiliza la palabra, el enfoque comunitario, Porque pero acompaña no bien la hay. foto. Sí, porque es bonito, suena a modernidad, no suena a que aquí va a pasar algo bueno, pero no Sí, hay policías comunitarios. muy poco. Policía comunitaria sin policías comunitarios no dará nunca resultado. En eso soy enfático. Sí, es verdad. Ahora bien, el policía, el que es comunitario y el que no es comunitario, se convierte en el primer interviniente cuando llega ante un hecho delictivo. O sea, en términos del nuevo sistema de justicia penal, oral y acusatorio, ¿qué problemas hemos tenido en la implementación de esta justicia procesal penal desde la policía? Que, seamos honestos, la policía no fue incorporada, al igual que el Ministerio Público, el Poder Judicial, en la partida, pero sí se obligó mucha incorporación. Creo que hay una primera reticencia, pero ha habido muchos problemas con la policía para incorporarse a este. Sí, pero no por responsabilidad de los mismos policías. Te comento. Eh, la región La Libertad, después de Guaura, fue la segunda en incorporarse al sistema procesal penal. Eh, Quien te habla en este momento fue nombrado representante de la Policía Nacional ante la Comisión de Implementación del Código Procesal Penal en La Libertad. Participé de muchas reuniones. Desde el Ministerio del Interior me solicitaron el presupuesto, ¿no? De acuerdo a la realidad que se presentaba, para poder implementar a la policía con lo necesario para poder trabajar adecuadamente con el Ministerio Público. Pues no llegó un solo sol de presupuesto. No solamente no hubo presupuesto económico, tampoco hubo capacitación. Tampoco hubo capacitación, ni un solo módulo de capacitación, ¿no? Y es así que el 1 de abril del año 2007 llega inclusive el ministro del Interior, habla que la policía se encuentra debidamente preparada, capacitada. No hubo ninguna capacitación, ni una sola capacitación. Con el general que estaba en ese momento en la ciudad de Trujillo, el general Carlos León Romero, ¿no? Hicimos, tú lo conoces al general, he trabajado también en mucho tiempo en seguridad ciudadana, hicimos lo posible por lo menos hacer un CD, dar unos cursos de capacitación nosotros mismos ahí en la sede, trayendo a los comisarios de por aquí, de por allá, pero no era lo mismo, no fue lo mismo. Yo he participado posteriormente en jornadas de capacitación como capacitador oficial del Ministerio de Justicia durante 8 años, ¿no? Hemos recorrido el Perú y ¿cuál era la sorpresa? No habían policías, no iban policías a estas capacitaciones que no solamente eran dadas por mi persona, era un equipo de profesionales que cada quien dentro de su tema. Y yo preguntaba a algunos policías, pero ¿por qué tan pocos? Y los policías en algunos casos me decían, nosotros somos documentarios, no trabajamos en investigación, no estamos en comisaría, nos han mandado a nosotros, no somos administrativos. Los coordinadores ministerios tenían que estar llamando a la comisaría para que envíen al personal. No había tampoco interés, ¿no? Más bien comenzó a flotar en el ambiente la idea de que el Ministerio Público le estaba quitando funciones a la policía. No le estaba quitando funciones, no se podía entender que que esta falta de capacitación que había habido en la policía estaba generando también que no operara el cambio de mentalidad, ¿no? De pasar de un sistema inquisitivo donde la Policía Nacional había trabajado más de 80 años a pasar a un nuevo modelo acusatorio que era totalmente distinto. Desaparecía el atestado policial, ya la policía no era autónoma, ahora tenía que trabajar con el Ministerio Público y lo consideraban como que estaba usurpado. El Ministerio Público nunca usurpó funciones. Es más, no existe hasta la fecha ningún documento normativo que diga que el Ministerio Público realiza la investigación material o la investigación operativa.
La investigación material y operativa la sigue haciendo la Policía Nacional. Y eso está establecido, perdón, en el artículo 67 del Código Procesal Penal, donde refiere que ante la noticia criminal, la policía por iniciativa interviene. Lo único que le pide a la policía es informar al fiscal. Pero eso se fue distorsionando como que hay una dependencia del Ministerio. No hay una dependencia del Ministerio Público. Es el cumplimiento de la Constitución. La Constitución Política del Perú ha establecido que el Ministerio Público, el fiscal, es el director de la investigación policial. Pero la investigación material lo hace la policía, y eso no se ha entendido ni se entiende hasta la fecha, ¿no? Si leemos el Código Procesal Penal, hay un artículo que es el 333, fíjate, bien fácil de identificar, 333. ¿Qué nos dice el artículo 333? Bueno, no tengo a la mano acá el código, pero le encarga a la Policía Nacional crear un organismo de coordinación con el Ministerio Público a efectos de intercambiar información, de mejorar las relaciones, es decir, aquello que no hubiera quedado claro, pero el código dice, la policía debe crear ese organismo de coordinación. No existe, no existe. El Código Procesal Penal está vigente progresivamente desde el año 2006, sin embargo, ese organismo de coordinación no existe. Eso es una falta de interés, ¿no? Se siguen presentando proyectos ante el Congreso a efecto de modificar la ley, pero no se puede modificar la ley. El sistema inquisitivo ya es cosa del pasado, ¿no? Ya cuántos años han pasado ya desde el año 2006 a la fecha, ya no podemos seguir insistiendo en lo mismo. La policía no ha perdido su capacidad operativa. Mira, hay un manual donde participaron representantes de la Policía Nacional y Ministerio Público, manual para el desarrollo del plan de investigación. En ese manual se establecen las responsabilidades tanto del Ministerio Público como de la policía de manera conjunta. Fue aprobado el 2013, fue revisado el 2014 y hasta la fecha no se lleva a cabo. No hay ese interés de realmente, como decía el maestro Mixán Mas, ¿no? Que debe haber un binomio, ¿no? El binomio policía-fiscal, ambos trabajando juntos. La policía no ha perdido autoridad. La policía le falta actuar con capacidad y certeza jurídica de lo que hace. ¿Y eso por qué no tiene eso? Porque no tiene capacitación, ¿no? La capacitación no significa dar una charla. Las capacitaciones que hacía el Ministerio de Justicia, donde tuve la oportunidad de participar, era capacitación básica, era capacitación intermedia y capacitación avanzada. O sea, había inclusive por niveles, ¿no? No era una charla. Eran capacitaciones que duraban días en esos 3 niveles. Eso no ha recibido la policía, no ha existido ese interés, ¿no? Y no existe hasta la fecha. La policía, poco a poco, yo he sido fiscal superior en Huánuco, yo veía que los fiscales en Huánuco, te hablo del año 2014, no trabajaban con la policía, ellos mismos hacían sus casos. Yo le pregunto a un fiscal provincial, ¿y por qué no trabajan ustedes con la policía? La policía no sabe trabajar, me dijo, en lugar de ayudarnos a resolver nuestros casos, nos obstaculiza, no hacen bien sus actas sobre todo, ¿no? No elaboran bien las actas. Hacia ahí van. Los abogados de las bandas delictuales saben que un error en la cadena de custodia puede favorecer la libertad del imputado. Entonces, hay un aprovechamiento de los errores del sistema o los errores del funcionamiento tanto de la policía como del Ministerio Público, que actualmente es aprovechado por el mundo criminal. Así es. Eso es verdad. El mismo Código Procesal Penal señala en cada tema lo que debe contener el acta, ¿no? Y lo que la policía no puede dejar de consignar, ¿no? En el acta, ¿no? Y eso justamente se van a los abogados defensores para solicitar pues, la nulidad de esa acta. En cambio, una acta bien elaborada constituye el medio probatorio porque son pruebas preconstituidas en el juicio oral, ¿no? Porque son cosas, por ejemplo, el acta de registro personal, ¿no? Que se le encontró el arma. Esa acta de registro personal en el juicio oral es un medio probatorio, ¿no? Siempre y cuando el policía que intervino vaya y se presente. Muchas veces ese medio probatorio se deja sin efecto porque el policía no se presentó como testigo, o sea, falta todavía pues un poco más de conciencia en ese sentido, ¿no? Si no se presenta como testigo, el acta no tiene valor. Sí. ¿No? Y eso hay mucha jurisprudencia al respecto, ¿no?
Pero si el policía que participó de esa diligencia se presenta como testigo, esa acta tiene valor de medio probatorio. Y esa es la base de la investigación. La base de la investigación son los actos iniciales de investigación del delito, ¿no es cierto? Por eso el código, el artículo 67 dice actos urgentes e imprescindibles, ¿no? Que es el registro personal. Pero si se pone en el acta de que se procedió al registro, pero no se consigna quién fue el efectivo policial que efectuó el registro, tampoco tiene valor. Y todo eso está en el código, ¿no? Por eso falta mucha capacitación. Hay una serie de temas respecto al código procesal. Los policías no son responsables. Los comandos policiales son los responsables que no consideran que la capacitación es indispensable. Es indispensable en el tema del derecho procesal penal. Ahora, tú has estado también en la Defensoría de la Policía. Y cuando el policía, sin capacitación, sale a la calle, se expone y expone su vida y su integridad. Y también expone al sistema de justicia si es que no está bien capacitado. Mira, ¿De qué manera, dentro de tu experiencia de la Defensoría de la Policía, de qué manera esta institución puede avanzar realmente en la defensa de la policía? ¿O ha avanzado en tu experiencia? Mira, la Defensoría del Policía, este 7 de febrero del 2022, cumplió 20 años de existencia. O sea, no estamos hablando de una nueva institución o de una reciente institución. 20 años de existencia. La Defensoría del Policía no depende de la Policía Nacional, depende directamente del despacho ministerial, ¿cierto? 20 años de existencia no es poco. Lo primero que te puedo decir es que actualmente la Defensoría del Policía es un elefante blanco, es un monumento a la burocracia. No atiende a los policías. Te invito a visitar la Defensoría General Córdoba 2580, Distrito del Lince. General Córdoba 2580, Distrito del Lince. No, tú te vas a esa cuadra y no vas a encontrar ningún letrero que diga Defensoría del Policía. Es decir, un policía que quiere ir a la Defensoría del Policía no sabe a dónde ir, porque no tiene ningún letrero que diga Defensoría del Policía. Yo he sido defensor del policía en 2 oportunidades, como tú lo manifestaste. La primera oportunidad del año 2005. Hasta la fecha, sigo siendo defensor del policía de procedencia policial. Fui nuevamente nombrado en diciembre, en noviembre del año pasado, y solamente duré 19 días en el cargo. A los 19 días se presentó el director de Recursos Humanos y me pidió mi renuncia. Obviamente le dije, ¿por qué voy a renunciar? No, su renuncia voluntaria. No voy a hacer una renuncia voluntaria. ¿Qué había pasado? A ver, te voy a comentar lo que viene sucediendo en la Defensoría del Policía y de repente, por ser muy crítico, muy hablador, no servía yo al sistema. Bueno, me pasa lo mismo. Te cuento. La Defensoría del Policía puede hacer informes y pronunciamientos defensoriales. No existen pronunciamientos defensoriales, ¿no? Los pronunciamientos defensoriales se hacen cuando se detecta una vulneración de derechos humanos. Pero aunque se hicieran pronunciamientos defensoriales, estos no vinculan al ente policial. O sea, no existe ninguna norma que obligue a la organización policial a hacer caso a un pronunciamiento defensorial. La Defensoría de Policía no tiene un manual de organización y funciones, no tiene un manual de competencias, no tiene una organización interna como sí existía antes, para derechos humanos, atención de consultas, atención de la mujer. Te cuento que la Defensoría del Policía, yo creé la Defensoría en mi gestión de Iquitos. Pues actualmente la Defensoría de Iquitos, la Defensoría de Trujillo, la Defensoría de Arequipa y la Defensoría de Huancayo no forman parte de la estructura orgánica de la Defensoría del Policía. Sin embargo, funcionan. Entonces, pero como no forman parte de la Defensoría orgánica, los delegados de esas dependencias tienen que enviar sus documentos a Lima para que el defensor del policía los firme. Ellos no están autorizados a firmar porque no tienen reconocimiento oficial. ¿Cómo va a ser posible? Es una ficción, entonces. La Defensoría del Policía no es una realidad. El defensor del policía
no puede tomar ninguna decisión porque todo lo tiene que canalizar a Lima para que el defensor en Lima recién firme sus oficios. ¿Qué más observé en estos 19 días? Pude constatar que existe personal civil del Ministerio del Interior que pertenece a la Defensoría del Policía, pero no laboran en la Defensoría del Policía. ¿Estamos hablando acaso de trabajadores fantasmas del Ministerio del Interior? Yo le he dirigido al ministro, yo les he dirigido sendas cartas denunciando esto de los trabajadores fantasmas. No solamente eso, sino otras irregularidades. No me han contestado. ¿No? Yo tengo los cargos de recepción. El personal, este personal civil de la Defensoría de la Policía que no presta servicios reales a la Defensoría, ¿dónde se encuentra? ¿Nunca pudiste conversar? Nunca me recibió el señor. Sí, sí me recibieron, a quienes le solicité audiencia y me dijeron que me iban a avisar, pero nunca me avisaron. Recibí la visita del subcomandante general de la Policía Nacional por el tema de los ascensos, ¿no? Verifiqué una denuncia que hubo en el Callao de policías que lo sacaban al servicio sin armamento. Parece que esto no le agradaba al ministro que yo intervenga en esos temas, pero esa es responsabilidad de la policía. Así es. El POI de la Defensoría del Policía se nutre no de sus actividades, sino de los de cientos de solicitudes que hace el personal policial para la condecoración como defensor de la democracia. ¿Qué tiene que ver la Defensoría con eso? Pero eso entra al POI. Y también las solicitudes del personal policial que pide apoyo económico para su defensa legal, ¿no? Esas solicitudes se tramitan y eso forma parte de actividades de la Defensoría del Policía. La Defensoría del Policía, en los 19 días que yo estuve ahí, nunca vi un policía en actividad que estuviera ahí. Y para los ascensos, la policía acude a la defensa de policía a buscar alguna ayuda de pronto. Se presentó un coronel de la policía quien manifestó de que no le aceptaban, él había hecho un curso de comando en el extranjero y no se lo querían aceptar, no se lo querían validar acá, y él reclamaba. Todo eso estaba interviniendo, pero no les gustaba, me imagino, ¿no? No, pero es que es muy curioso, porque para el tema de los ascensos, últimos ascensos fueron muy fuertes para mantener este mando y comando, pero de pronto se cambió a los 3 meses, ¿no? Es común esto, que haya cambios de alto mando policial a 3 meses de haber asumido el cargo. Bueno, ¿estos temas son parte de la defensa de la policía? ¿O alguien debería defenderlo, no? Bueno, ¿qué te parece que la Comandancia General de la Policía Nacional, ¿dónde queda ubicada? En el Ministerio del Interior. Por ahí nomás deberíamos empezar. La Comandancia General debería tener su local aparte. ¿Por qué está en el Ministerio del Interior? ¿No? En un piso está el Comandante General y en el otro piso está el señor Ministro del Interior. Eso no tiene tampoco, y eso es de años, pues toda la vida la policía ha funcionado, la policía está politizada. Está totalmente politizada la policía, ¿no? Yo he sido, cuando era coronel, he sido secretario privado de un comandante general y podía observar, pues, cómo se manejaba esto, ¿no? Uno ya no es motivo tampoco de hacer denuncias pasadas, ¿no? Claro. Pero de que está politizada la policía, ¿no? Y la Defensoría del Policía, así como funciona ahora, ¿qué puede hacer si la Defensoría del Policía depende del Ministro del Interior? Hay quejas de Salupol, ¿no? ¿Y de quién depende Salupol? Del Ministro del Interior. Que si es que las afectaciones en la estabilidad de la carrera policial son también temas que se acuden a la Defensoría de la Policía. Claro que sí. Cualquier tema que signifique vulneración de derechos del policía, él está en esa facultad de acudir a la Defensoría del Policía, y la Defensoría del Policía está en la obligación de abrir un expediente sobre su caso, ¿no? Y efectuar o elaborar el respectivo informe defensorial o el pronunciamiento defensorial, sin perjuicio de poder hacer las acciones directas, personalísimas que el defensor pudiera disponerlas, ¿no? Él puede ir a hablar con el comandante general, él puede ir a hablar con los encargados de estos trámites, en fin, ¿no? Ante los cambios, bueno, pueden haber cambios ministeriales, como al parecer estamos casi acostumbrados, pero que hayan cambios en el alto mando policial, ¿no da cierta inestabilidad al policía?
de que pueda ser movido en cualquier momento, porque si bien esta es una disposición de la autoridad civil, el liderazgo civil no es discrecionalidad absoluta, ¿no? Yo estoy de acuerdo con el liderazgo civil, de pronto, yo sé que me he chocado con varios policías, pero no, la discrecionalidad para poder mover cargos, mover puestos, ¿no afecta esto a la fortaleza policial? Bueno, ayer escuché conversar en una entrevista al comandante general saliente y él decía que le llamaba la atención que lo hubieran removido del cargo sin una explicación, por lo menos, ¿no? Claro, cada comandante general establece una política dentro de su sector de comando y esa política pues se cumple, ¿no? Hay que tener en cuenta que la Policía Nacional no ha dejado de ser una organización vertical, ¿no? En algunos temas nos gustaría que fuera menos vertical, más horizontal, como es en el caso, por ejemplo, de policía comunitaria y Mm. en el caso de investigación criminal, ¿no? Pero sigue siendo vertical la orientación. Y cómo no, claro que afecta, ¿no? Afecta a la organización y no solamente eso, sino que genera una especie de moralización, porque significaría entonces que si al comandante general lo remueven de su cargo sin ninguna explicación, pues ¿qué podría pasar en los en niveles ya inferiores, ¿no? O sea, podría suceder lo mismo y eso genera no solamente una estabilidad laboral, sino una inestabilidad laboral, familiar, ¿no? Que es obvio, ¿no? Porque ya vienen los cambios de colocación. Y claro, estoy hablando de la oficialidad, ¿no? Dentro de los suboficiales, bueno, no existen este tipo de afectaciones, ¿no? Pero en la suboficialidad, en la oficialidad que sí tienen cargos de mando o de comando, sí les afecta efectivamente, ¿no? Cada vez que ingresa un nuevo ministro al Interior, suelen cambiar al comandante general, ¿no? Eso es un indicativo de que la policía, pues, está politizada. No sucede lo mismo en las Fuerzas Armadas. No. Cuando cambian al comandante, al ministro de Defensa, no lo están cambiando al comandante general. ¿Y por qué en la policía sí sucede eso? ¿No? Esa sería una interrogante que no tiene una aparente respuesta, que no sea el hecho de presumir que existe mucha politización en el interior de la Policía Nacional, sobre todo en los altos mandos, ¿no? Perfecto, Hugo. No sé si tiene palabras finales para esta grata entrevista. Bueno, ¿cómo no? Hemos hablado de tres temas importantes. Hemos hablado de la policía comunitaria, ¿no? Yo he sido enfático en afirmar de que no podrá haber policía comunitaria sin policías comunitarios. Y los policías comunitarios no se hacen pues en el aula, ¿no? No basta con dictar un curso de policía comunitario para que tú después vayas a trabajar como policía comunitario. Tiene que tener un perfil y una capacitación especial. Está bien que se hayan creado unidades de policía comunitaria a nivel nacional, pero hay que crear la policía comunitaria. Y la policía comunitaria no puede estar conformada por cualquier policía, porque los policías no todos tienen esa vocación de trabajar con la comunidad. Eso no quiere decir que sean malos policías, pero son policías que tienen el perfil reactivo, ¿no? Y es necesario tener policía con perfil reactivo, ¿no? Pero también es necesario tener policías con perfil comunitario y esos hay que ubicarlos, hay que buscarlos. Hemos hablado del tema del desarrollo de la investigación criminal, que es la aplicación del Código Procesal Penal como el primer respondiente, y también he sido enfático en afirmar, porque lo he vivido como capacitador, que la policía, y también como abogado litigante, que uno ve pues como los juzgados, los jueces dejan sin efecto las actas por estar mal redactadas simplemente, ¿no? Entonces, no ha habido capacitación. Debería retomarse la capacitación, pero capacitación, no charlas, ¿no? A mí muchas veces me invitan a dar charlas. Eso no es capacitación. Capacitación es hacer un curso, como lo hacía el Ministerio de Justicia y como lo sigue haciendo. Cursos básicos, cursos intermedios, cursos avanzados. La Defensoría del Policía también es una organización que necesita ser reorganizada totalmente, ¿no? Darle su carácter normativo, que no tiene un carácter normativo, darle su carácter organizacional interno, que no lo tiene tampoco, darle mayor capacidad. No puede salir un documento de la Defensoría si previamente hay una directiva que ningún documento o información que la Defensoría del Policía publique en su portal de la Defensoría del Policía que esté en la web,
No se puede hacer mientras no tenga el visto bueno de la Dirección de Imagen Institucional del Ministerio del Interior. O sea, no tiene autonomía la Defensoría del Policía. Ningún documento sale de la Defensoría del Policía sin que esta directiva, creo que es la 015 de 2016, ¿no? Pase primero por el tamiz. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? ¿Qué defensoría del policía puede haber si todo lo que emite tiene que ser previamente? Esa experiencia la he vivido en estos días porque yo trabajaba les reclamaba, ¿por qué no difunden lo que hace la defensoría? El personal no conoce. No, es que primero tenemos que enviarlo a la Dirección de Imagen Institucional y si ellos lo aprueban, recién se puede publicar. Eso no puede ser. Entonces, el perfil de los trabajadores de la policía, los trabajadores de la defensoría no tienen perfil de defensores del policía. No digo que sean malas personas, no digo que sean personas que no son profesionales, pero tienen que tener un perfil para conocer los problemas de los policías y poder ayudar a resolverlos, empezando ese perfil por el quien representa la institución, ¿no? Por el defensor o defensora del policía. Tiene que tener un perfil, ¿no? Está bien que sea un cargo de confianza el cargo de defensor, pero escoger pues a un defensor que tenga el perfil de defensor del policía, ¿no? Y para eso tiene que conocer a la institución policial, ¿no? Si no conoces a la institución, si no conoces su idiosincrasia del policía, de qué manera se discrimina, de qué manera se vulneran sus derechos, de qué manera en el tema de la capacitación, de los ascensos, etc. ¿Cómo puedes ayudarlos, no? Entonces, esos tres temas hemos abordado, Quique, y me da mucho gusto pues haberlo hecho contigo porque te conozco, sé que también eres un amante de los cambios, ¿no? De las innovaciones, de la modernización, y me dará mucho gusto también compartir contigo si se reinicias este trabajo en taller de asuntos públicos, de poder seguir apoyando pues a nuestra sociedad, a las instituciones, porque si bien es cierto, uno es crítico, no, las críticas no son malintencionadas. La crítica tienen como un objeto principal que es el de generar cambios, ¿no te parece? Exactamente, tenemos que acostumbrar a que la disidencia fortalece, hace que los acuerdos sean más fuertes. Que estar en desacuerdo, que estar en oposición, no es maldad. Que estar en oposición es diferente, es ser diferente y es apostar por los cambios. Y claro que sí, estaría sumamente encantado de poder continuar, retomar lo que habíamos hecho hace muchos años atrás, estando en el extranjero, pero ahora compartiendo nuestro mismo país, la misma tierra. Muchas gracias, Kike. Espero visitarlo muy pronto. Vente por Iquitos para que conozcas la realidad que hay acá. Es una triste realidad realmente. Es una ciudad que necesita mucho apoyo del gobierno, muchísimo apoyo del gobierno, ¿no? Sé que mañana, el día lunes va a haber acá en Iquitos, ¿cómo le están llamando estos reuniones de los Consejo ministerios? Descentralizados. Sí, va a haber en Iquitos, ¿no? Ojalá pues que puedan observar las carencias que hay acá, mucha carencia hay acá. Acá no se dispone ni siquiera de internet, ¿no? Yo te hablo ahorita, tengo internet por Wi-Fi, pero no hay conexiones de internet. Las empresas encargadas no hay contratos de internet. Así es, cuando por satélite en esa zona se podría tener. Tampoco hay mucha electricidad. Cuando por energía fotovoltaica, en esas zonas se podría cargar paneles con la energía solar y poder distribuir. O sea, la selva tiene una potencialidad, pero que se mira desde los ojos de la urbanidad, se mira desde Lima. Entonces, tenemos serios problemas ahí en el desarrollo. Sí, hay serios problemas en el desarrollo. Muy grato como que la conversar gente con también usted. ¿Perdón? De igual manera no, te decía como que aquí también la gente se ha acostumbrado ya a vivir de esa manera. Aquí hay mucha gente que nace, vive y muere y nunca conoció la costa. Tú sabes que de aquí no hay vía terrestre a la costa, ¿no? Un viaje en avión es caro para un poblador de clase media normal. Los viajes en lancha duran días, ¿no? Entonces hay mucha gente que ni siquiera conoce la costa, ¿no? Y como que se acostumbraron un poco acá. Acá tú notas, y sin embargo la misma delincuencia de las modalidades de Lima están acá ya. Acá hay asaltos, No lo ¿no? dudo. Hay homicidios, hay narcotráfico, hay de todo acá, ¿no? Hay mucho que hacer por acá. Hay mucho que hacer. Parece que la selva todavía no ha sido muy tomada en cuenta por el gobierno, ¿no? Te lo digo sinceramente. Es que se mira además como un espacio por colonizar. ¿No? Sí. O sea, ¿por qué hay que colonizar? ¿No? Ni siquiera incluir. O sea, es una integración mutua. Además que nosotros nos beneficiamos constantemente de la Amazonía, de la sierra de nuestro país,
y los miramos, insisto, ¿no? De una mirada industrial urbana a lugares que no lo son. Muy grato conversar con usted, estimado. Espero verlo pronto y espero estar por allá por Iquitos. Muchísimas gracias a ti, Kike. Y te espero por Iquitos y espero compartir contigo nuevas experiencias, pues conforme tú lo vienes trabajando. Muchísimas Muchas, gracias. muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. De igual manera.